Pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo. Y yo creo que todos alguna vez hemos oído hablar acerca de un animal que ha generado tantas leyendas, tantas historias en la sabiduría, en la sabiduría popular, ¿no? En los cuentos populares, como el lobo. Todos hemos oído acerca del lobo, ¿no? Hay muchísimos cuentos, hay muchísimas historias desde bien antiguo, ¿no? Acerca del lobo. El lobo ha llegado a ser algo temible, algo que causaba furor, ¿no? Desde las alimañas que arrebataban a los pastores sus reses hasta la leyenda del hombre lobo, ¿no? Que en noches de luna llena se convertía un hombre en lobo, en licántropo, iba por ahí en las ciudades y en los pueblos asesinando a la gente. El lobo siempre ha sido un símbolo de peligro, de terror, ¿no? Y bueno, en cierto modo tienen su fama un poco ganada, ¿no? Porque los lobos, bueno, pues son conocidos por atacar muchas veces los rebaños de los ganaderos y hacer verdaderos destrozos, ¿no? Claro, si lo pensamos fríamente, al final el lobo no es más que un animal y hace lo que hace por su propia naturaleza, porque él es así, no puede hacer otra cosa, ¿no? Y dentro de las propias escrituras, el término lobo se utiliza en un sentido muy específico, ¿no? Y es para denominar a personas peligrosas, sobre todo para el ministerio, para los creyentes, para todos aquellos seguidores del Señor. Y decíamos en nuestro último estudio que el Señor Jesús decidió designar a 12 hombres de entre sus muchos pupilos, a los que dotó de un estatus especial, con el propósito de convertirlos en pilares fundamentales de la iglesia primitiva, ¿no? Y sobre todo hacerles muy importantes en la expansión del Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, si recordamos en la Gran Comisión, ¿verdad? Vimos como en un momento de su ministerio decidió hacer algo con ellos y fue enviarlos a predicar. Si recordáis, observábamos que el propósito que el Señor perseguía al enviar a sus discípulos era prepararlos para la elevada misión a la que habían sido llamados, que no era otra ni más ni menos que era la predicación del Evangelio. Iban a anunciar que habían sido, que el reino se había acercado y que el Mesías prometido se había hecho carne y estaba entre ellos, que la salvación se había acercado al pueblo de Israel. Y habían sido llamados para este ministerio más que porque el Señor los necesitara, fue para darles el privilegio de hacerlos partícipes en su obra y sobre todo porque era algo que les iba a permitir crecer y hacerse más a la imagen del mismo Señor que les había enviado, ¿no? El Señor envió a estos 12 por el bien de ellos y no porque los necesitase. Así que vimos que tras haberlos formado, haberlos entregado el mensaje que debían predicar y una serie de instrucciones acerca de cómo debían comportarse, vamos a ver ahora, en los siguientes versículos, que el Señor da un salto al futuro. Y lo va a hacer para advertir a sus discípulos de que si creían que el rechazo que iban a sufrir en los distintos pueblos y ciudades de Israel que iban a recorrer iba a ser lo peor que les podía pasar, pues eso no iba a ser lo peor. Eso no era más o no iba a ser más que la punta del iceberg. Porque en un futuro no muy lejano les iban a suceder cosas bastante peor. Y el Señor les pone en sobreaviso, ¿no? Es como si les estuviese diciendo, mira, no os voy a engañar. En muchos lugares no os van a recibir con los brazos abiertos, no os van a escuchar, pero os digo una cosa, el que no os escuchen o que os rechacen así, ese va a ser el menor de vuestros males. Os advierto de que las cosas antes de mejorar van a empeorar bastante.
Y en estas nos encontramos, ¿no? Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 10, en los versículos 16 al 20. Dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a ver en esta mañana que el Señor, como digo, está advirtiendo a sus discípulos de algo que seguro, de cierto, sin ningún género de dudas, va a suceder en un futuro no muy lejano, de hecho. Y vamos a ver en esta mañana tres aspectos de esta advertencia acerca de lo que les aguarda como obreros enviados con la misión de predicar el Evangelio. En primer lugar, vamos a ver que son enviados a una misión difícil. En segundo lugar, vamos a ver que son enviados a una misión peligrosa. Y en tercer lugar, vamos a ver que a pesar de ello van a estar capacitados para llevarla a cabo. Son enviados a una misión difícil. Comienza el versículo 16 diciendo: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Claro, por supuesto esta frase tiene un sentido de advertencia y sobre todo lo que persigue es ilustrar de una manera muy gráfica las dificultades que van a encontrarse a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de llevar las buenas nuevas al pueblo de Israel. Ahora bien, antes de que nos paremos y abundemos en este sentido de lo que quiere decir el Señor, me gustaría hacer un inciso, porque creo que las palabras del Señor persiguen poner de manifiesto algo más. Parece que la intención del Señor no es solamente advertirles acerca del peligro, que también, pero también es recalcar lo imposible de la misión y, en cierto modo, lo ilógico de esta misión, ¿no? Mientras estudiaba estas palabras, no pude evitar recordar las que encontramos un poco más adelante, en este mismo libro, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en los versículos 23 al 26, que dice lo siguiente. Fijaos: Y dijo Jesús a sus discípulos: En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos dijo, y aquí es donde está lo importante: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Fijaos que el Señor les está enviando a una misión tan ilógica y tan sin sentido desde el punto de vista humano como lo es ser ovejas o ir a los lobos como ovejas a predicarles. Dice el versículo 16: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Claro, como digo, ante los ojos humanos, el hecho de enviar una oveja y ponerla en mitad de una manada de lobos, sabiendo cuál es la naturaleza de los lobos, que no pueden hacer otra cosa que destrozarla, ¿no? Pues ante los ojos humanos no es más que una locura, si lo pensamos. Es una locura del mismo calibre que intentar meter un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Ahora bien, aunque ante los ojos humanos no había ninguna posibilidad de que esto acabase bien, la cosa cambia y es diferente por algo. Porque fijaos cómo comienza el versículo. He aquí yo os envío. Y eso lo cambia todo. Porque no dice: he aquí vais a estar, he aquí os vais a encontrar, he aquí os vais a perder, sino he aquí yo os envío. ¿Y los enviaba a qué? Como ovejas en mitad de lobos. Los enviaba a predicar
el Evangelio en contraposición a los falsos maestros. Fijaos, porque el término lobos es utilizado aquí en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15, diciendo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Utiliza el término de lobos para referirse a los falsos maestros. En Hechos 20-29 encontramos el mismo sentido, ¿no?, utilizado para referirse a los falsos maestros. En Hechos 20-29 dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que aquí lo que vemos es que el Señor Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio a falsos maestros. A falsos maestros. Y no hace falta que nos vayamos a los falsos maestros que encontraría después, dentro de unas décadas, la Iglesia en sus primeros pasos, sino dentro del mismo pueblo de Israel. Jesús aquí está llamando a la élite gobernante religiosa, a los fariseos, a los saduceos, al sumo sacerdote, a todos aquellos que debían ser los encargados de llevar la palabra de Dios al pueblo, les está llamando falsos maestros. Y allí iban de cabeza los discípulos contra esos falsos maestros a anunciar el Evangelio. Pero el Señor dice que Él es el que los envía. No se trata de una empresa humana y por tanto no debía ser contemplada desde el prisma del hombre. Porque sí, desde el punto de vista humano, la misión era una locura total, un suicidio del todo imposible, ¿no? Pero habiendo sido planificada y ordenada por Dios, la cosa ya cambiaba. Para los hombres eso es imposible, pero para Dios es todo posible. Hasta tal punto que envía a ovejas en mitad de una manada de lobos. Ahora bien, el hecho de que fuera el Señor mismo el que los enviaba no significaba que la misión dejara de ser difícil. La dificultad era real y objetiva y no debían llevarse a engaño. El hecho de que la misión estuviera planificada por el Señor no diluía las dificultades que encontrarían a la hora de predicar el Evangelio. Y no debían engañarse, no debían pensar que esto iba a ser pan comido. Por tanto, fijaos lo que dice el Señor: sabiendo de esa dificultad, les va a exigir a sus discípulos que en la predicación del Evangelio frente a estos lobos, frente a estos falsos maestros, mostrasen dos facetas. La primera de ellas es que fuesen prudentes como serpientes. En primer lugar, prudentes como serpientes. Otras traducciones utilizan el término astuto, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Es la actitud que deberían tomar los discípulos respecto a los falsos maestros a la hora de predicar el Evangelio. A la hora de llevar el mensaje, debían hacerlo con astucia, con sabiduría y con prudencia, porque sin duda se iban a encontrar en una posición de desventaja. Fijaos, en tiempos antiguos, ya desde la antigüedad, a la serpiente se le consideraba un animal inteligente. Es más, los jeroglíficos utilizados en el antiguo Egipto para referirse al término sabiduría utilizaban una serpiente. Claro, la serpiente es un animal que, si lo pensamos, físicamente siempre se encuentra en desventaja respecto a otros animales, ¿no? Pero sabe aprovechar sus evidentes desventajas físicas, porque no pueden correr, ¿no? No pueden correr mucho, no pueden ser muy veloces para escapar de otros depredadores, pero sí buscan otras estratagemas, otras estrategias para pasar desapercibidos, para camuflarse. Entrar en un cuerpo a cuerpo con otro animal mayor que ellos o más rápido o con más fuerza solo podía llevarlas al desastre, teniendo en cuenta que ellas siempre están en el suelo y eso siempre es una posición de desventaja en cualquier tipo de lucha, ¿no? El que está en el suelo tirado es el que tiene todas las de perder. Pues los discípulos debían comportarse del mismo modo, en este sentido,
que las serpientes, siendo astutos, sabiendo que se encuentran en una posición de desventaja, pero utilizar esta posición de desventaja con inteligencia para jugar sus armas. A la hora de predicar, los discípulos debían medir bien cómo hacerlo, dada la oposición que se iban a encontrar y lo escaso de sus recursos, humanamente hablando, ¿no? Debían ser sabios para saber dónde convenía enfrentarse y predicar y dónde tal vez no fuese mejor hacerlo. Debían saber cuándo era tiempo de plantar cara y cuándo era tiempo de huir y esconderse. Debían saber cuándo era tiempo de mostrarse públicamente, pero también debían saber cuándo era tiempo de recogerse, camuflarse y pasar desapercibidos. Y eso es lo que les está diciendo el Señor. Sed astutos, actuar como serpientes, en este sentido, sabiendo que vuestras desventajas son muchas, pero tenéis otras armas que utilizar. Y en segundo lugar, les insta a que sean sencillos como palomas. Otras traducciones utilizan el término inocentes, sin mezcla o sin engaño. De hecho, la palabra que se utiliza aquí es el mismo término que se usa para designar al buen vino, al que no está mezclado con agua o mezclado con otras cosas. Así que en contraposición a estos falsos maestros, a estos lobos, cuya enseñanza estaba corrompida, cuya enseñanza estaba mezclando verdades con mentiras, cuya enseñanza en definitiva estaba adulterada, a la hora de predicar el Evangelio, Jesús anima a los discípulos a que su predicación sea pura, sea sencilla, sea sin mezcla. La misma actitud de confianza e inocencia que muestra las palomas, ¿no? Cuando vemos que se acercan al hombre para recibir comida, las vemos que lo hacen de una manera confiada, pues debía manifestarse en los discípulos en su relación con Dios, confiando en Él, y también en la predicación del Evangelio, sin doblez, sin buscar ningún tipo de estratagema, sin ningún tipo de engaño, simple y llanamente predicando el Evangelio, puro y sin adulterar. Pero claro, eso era una misión complicada, era una misión difícil, porque si al propio Señor no le querían escuchar, si del propio Señor rechazaban sus enseñanzas, ¿cuánto más iban a hacerlo de sus discípulos? ¿Verdad? Así que iba a ser una misión difícil. En segundo lugar, iba a ser una misión peligrosa, porque no solo se iban a encontrar con una oposición dialéctica o una oposición doctrinal, sino fijaos lo que dicen los versículos 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Fijaos, la misión, aparte de difícil, era peligrosa. No sería solo difícil siendo ovejas predicar a los lobos, sino que esperamos que los lobos, aparte de revolverse, atacasen, mordiesen, hiciesen daño. Por ello en el versículo 17, el Señor insta a sus discípulos a que se guarden de los hombres, a que tengan mucho cuidado, o lo que es lo mismo, que utilicen los medios a su alcance para evitar ser dañados por los hombres. Estos hombres no iban a dudar ni por un momento en castigarlos tanto física como moralmente. Si las dos instrucciones anteriores hacían referencia al modo en que debían entregar el mensaje, esta tercera lo hace al modo en que debían conducirse entre los hombres. Iban a ser entregados a juicios viciados y deberían soportar sentencias injustas. Iban a ser llevados incluso hasta las altas instancias, los cuales tendrían potestad, entre comillas, para quitarles la vida. Y digo entre comillas porque ya sabemos que la potestad que estos reyes tienen y estos gobernantes tienen de nada sirve si no les es permitido por Dios. La misión encomendada les iba a hacer ganarse un odio inmerecido
por parte de aquellas élites gobernantes. Y vemos que el Señor, al referirse a los hombres, hace referencia prácticamente a todos los estratos de la sociedad. Y como veremos en el próximo estudio, incluso hasta los estratos más íntimos y cercanos a los propios discípulos, como podrían ser sus propios familiares. Pero en primer lugar observamos que hace especial referencia a dos grupos. Versículo 17. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aquí el Señor a lo que se está refiriendo es a las élites religiosas gobernantes, a los fariseos, a los saduceos, a todos aquellos, como he dicho antes, encargados de la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo. Serían llevados frente a los supuestos líderes religiosos, aquellos que en teoría predicaban la verdad y la ley de Dios. Y no hace falta ir muchos años después para ver cómo Pedro y Juan son puestos ante el concilio en dos ocasiones, única y exclusivamente a causa de la predicación. Fijaos, en Hechos 4, por si queréis anotarlo, y en Hechos en el capítulo 5, encontramos como en Hechos 4 son presentados Pedro y Juan delante del concilio a causa de la predicación, ¿no? Y en Hechos 5 vemos que vuelven a ser perseguidos. Y es imposible no acordarnos de Saulo, cuando con cartas de las sinagogas perseguía a los discípulos, a todos aquellos que andaban predicando el Evangelio. El Señor Jesús les está advirtiendo aquí. Los dirigentes religiosos os van a perseguir y vais a sufrir a causa de ellos. Vais a sufrir físicamente, vais a sufrir moralmente, vais a ser desacreditados delante del pueblo. Tenedlo en cuenta. Por tanto, guardaos de estas cosas, porque no van de farol. No se van a conformar simplemente con ridiculizaros, no se van a conformar simplemente con rechazaros. La cosa va a ir mucho más allá. Y en segundo lugar, las élites civiles gobernantes. Versículo 18 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Fijaos, vamos a leer en Hechos 12, en los versículos 1 al 5, lo que sucede. Dice así, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levaduras. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Las palabras del Señor iban a cumplirse a rajatabla. Vemos que una vez más lo que el Señor Jesús dice se cumple. Pero fíjate que toda esa persecución y sufrimiento tenía un propósito. Dice el versículo 18, la segunda parte, que el propósito de todo esto es para testimonio a ellos y a los gentiles. El que fueran a ser entregados a los concilios, el que fueran a ser llevados delante de reyes y gobernantes, perseguía que estos escuchasen también el Evangelio. De modo que no tenían excusa. El propósito era dar testimonio de la verdad. En primer lugar, a todos estos gobernantes del pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, también a los gentiles. Recordad que debido a la persecución que se habría de producir tan solo unos años después, se produce una dispersión de los creyentes que permitiría que el Evangelio trascendiese a las fronteras de Israel, ¿no?
lo que hace imposible no acordarse de la dispersión de los creyentes después de la muerte de Esteban. Así que, una vez más, se pone de manifiesto que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores, que no hay autoridad humana o divina que pueda torcer sus planes y sus designios, que no hay nada que acontezca sin que Él lo permita, que todo lo que nos acontece, en definitiva, tiene un propósito. Y aquí creo que esta es la enseñanza que estos versículos guarda también para nosotros. Más allá de que estemos en peligros extremos de muerte o persecución, no hace falta llegar a estos extremos para que seamos conscientes de que todo lo que sucede a nuestro alrededor sucede porque el Señor lo permite. Sucede con un propósito. Sucede habiendo sido planificado previamente por el Señor. Si algo sucede es porque el Señor lo permite. Tiene su plan y está bajo control. Y no es sencillo creerlo. A ver, es sencillo entenderlo, ¿no? Es sencillo, no tiene una dificultad teológica grande entender esto, pero sí tiene una dificultad práctica, porque vivirlo es complicado. Creérselo es difícil, porque cuando estás en medio de una dificultad, cuando eres objeto de la injusticia de este mundo, si lo eres a causa del reino de Dios, si sufres porque no mientes, si sufres porque no defraudas, porque eres recto, si lo pasas mal porque no tomas atajos como todo el mundo, o si directamente sufres porque el mundo te aborrece por tu condición, pues tienes que saber que Dios ya lo sabe de antemano. Y aunque ahora no veas cuál es el propósito, ciertamente hay un propósito con ello. Tal vez sea cuestión de buscar cuál es. Tal vez sea cuestión de acercar tu mirada y buscar el propósito por el que Dios te está haciendo pasar por determinadas pruebas y abrazarlo creyendo por fe que es lo mejor para tu vida. Yo no digo que es fácil, ¿eh? No, es más, digo que no es fácil, digo que es difícil, que a nadie nos gusta pasar por dificultades, del mismo modo que entiendo que a los discípulos no les gustaría ser azotados. Pero cuando Pedro y Juan salen del concilio, salen de la prueba, salen gozosos. Salen gozosos por haber sido tenidos por indignos a causa del estar predicando el Evangelio. Y eso es lo que debe animarnos. Si sufrimos a causa de nuestra condición de creyentes, si sufrimos por anunciar el Evangelio, lejos de hundirnos, deberían producir en nosotros el gozo de que estamos sufriendo del mismo modo que el Señor Jesús sufrió. Pero como digo, el anunciar el Evangelio es una misión peligrosa y difícil. Ahora bien, a pesar de que es difícil y peligrosa, fijaos lo que dicen los versículos 19 y 20. El Señor mismo los iba a capacitar, el Señor mismo iba a poner en ellos las palabras necesarias. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora, antes de nada, mucho cuidado con sacar estas palabras de contexto. Es necesario recalcar que estas palabras no constituyen una promesa universal para todos los creyentes, ¿vale? Sino una concesión de poder para una situación especial y única en la historia en un momento concreto. Lo dicho a los apóstoles no debe tomarse como una norma para la predicación hoy en día. Todo predicador tiene la responsabilidad de prepararse para la predicación, lo cual requiere oración, estudio y escudriñar con diligencia las Escrituras, ¿vale? No podemos pretender anunciar el Evangelio
sin conocerlo, sin haberlo estudiado, sin haber indagado diligentemente, escudándonos en que, bueno, como dice el versículo 19 y 20 de Mateo 10, el Señor va a ser el que ponga palabras en nosotros. Muchas veces han sido malinterpretados estos versículos y se han llegado a predicar auténticas burradas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Así que mucho cuidado con ello. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que Jesús se anticipa a un futuro real y que iba a acontecer, pero también lo hace a la situación que vivirían sus discípulos desde lo más íntimo. Cabe entender que en medio del fuego de la prueba dudasen, ¿no? Tuviesen sus dudas. Es cuando las dificultades nos ahogan, nos aprietan, puede llegar la duda. Humanamente hablando, de hecho, es lo lógico, sería lo lógico que sucediese, ¿no? Ahora bien, aunque la predicación del Evangelio iba a ser difícil, aunque iba a llevar asociado numerosos peligros, no deberían afanarse o preocuparse de cómo predicar el Evangelio. El término que utiliza aquí es precisamente el mismo que utilizaba en capítulos más atrás a la hora de no os afanéis por lo que habréis de vestir o que habréis de comer. Es el mismo término. Esa misión, por muy difícil que pareciera, no debía desesperar, no debía afanar a los discípulos, porque Dios mismo iba a hacer una cosa, y era ni más ni menos hablar a través de ellos. Los discípulos no tendrían que preocuparse, no tendrían que añadir al dolor que estaban sufriendo la preocupación por no saber qué decir o qué hacer. El Señor, que recordemos en el versículo 16, les había enviado Él mismo, no les iba a dejar en la estacada, no les iba a dejar tirados por ahí. El Señor les estaba llamando a dejar de lado cualquier preocupación, pues en el tiempo preciso, Dios mismo, a través de su Espíritu, hablaría por ellos frente a aquellos dos grupos. Tanto en forma, fijaos, dice por cómo, no os preocupéis por cómo debéis hablar, es decir, no os preocupéis porque cómo vais a hacer vuestro discurso, como en contenido, o qué hablaréis. Y fijaos, de nuevo vamos a acudir a los versículos, al versículo 13 del capítulo 4 de Hechos, para observar que de nuevo la promesa del Señor se cumple. Hechos 4, 13. Os pongo en contexto, Pedro y Juan son llevados ante el concilio y son preguntados y acosados, pero ellos, tanto de una forma magistral, desde el punto de vista dialéctico, como de contenido, dejan asombrados a todos aquellos dirigentes frente a los que estaban. Porque fijaos, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es decir, en cómo hablaban de bien, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Una vez más, la promesa del Señor no falla. Una vez más, vemos que lo prometido por el Señor Jesús a sus discípulos se cumple, a pie juntilla, sin ningún género de dudas. La misión a la que somos enviados es difícil y peligrosa. La misión a la que el Señor nos llama, desde el punto de vista humano, no tiene ninguna lógica. Y más ya en el mundo en el que cada vez nos adentramos más, en el que no existe ningún tipo de moral, ningún tipo de ética, ningún tipo de respeto ni de temor de Dios. Somos enviados ahí, dentro de una manada de lobos. Ahora, es el Señor el que nos envía y Él es el Señor el que nos ha prometido que no nos va a abandonar. Las promesas del Señor, como hemos visto esta mañana, se cumplen de una manera cierta y sin ningún género de dudas. Así que yo os quiero animar, me quiero animar a que sigamos trabajando. Aquí estamos,
sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú nos has puesto aquí, tú nos has enviado a un mundo en el que el rechazo generalizado por todo lo que tiene que ver contigo es brutal, Señor. Y te queremos pedir que nos ayudes a ser sensatos, sabios, prudentes y sencillos, Señor. Queremos predicar tu palabra sin ningún tipo de adulteramiento. Ayúdanos, Señor, a hacerlo y ayúdanos, Señor, con nuestro testimonio, dar testimonio a los demás. Pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a quitar la grabación ya. Vale. Ah, no. No sé cómo se hace. Ah, vale, aquí.